Principios de la metalurgia de polvos. Las propiedades de los polvos metálicos. La metalurgia de polvos se trata de la conformación de los metales y aleaciones reducidos a polvo. Para poder prever las características que tendrán las piezas fabricadas partiendo de polvos metálicos, deben conocerse las mejores posibles propiedades de estos. La composición química. Interesa sobre todo la naturaleza y estado físico de las impurezas presentes. Dimensiones de las partículas. Tiene gran importancia y se determina haciendo pasar el polvo por tamices y hallando las propiedades que pasan por cada tamiz. Forma de las partículas. Pueden determinarse por un examen microscópico, ya que la aptitud por aglomerarse varía de las partículas. Son esféricas, lenticulares, poliédricas, dendricas, laminares y monocristalinas o policristalinas. También deben tenerse en cuenta por la gran superficie que presenta una masa. Formas de las partículas. También deben tenerse en cuenta por la gran superficie que presenta una masa de metal en forma polvorienta. Densidad aparente. La densidad aparente es la masa de polvo que llena un centímetro cúbico y es necesaria conocerla para prever la cavidad de la matriz de compresión. Fluidez. La fluidez o facilidad para llenar por gravedad los moldes es otra propiedad que hay que tener en cuenta para calcular la velocidad de fabricación de las piezas. Contracción. Es necesario conocer la contracción que experimentarán las piezas en el compactado. La metalurgia de polvos comprende tres operaciones fundamentales. 1. La fabricación de los polvos metálicos. 2. La compresión en frío de polvos metálicos. Y 3. La sinterizado. Fabricación de los polvos metálicos. La primera operación en la metalurgia de polvos es la producción de los polvos de materiales elegidos y de las características adecuadas a este proceso. Los procesos actualmente empleados para la producción de polvos metálicos son: atomización. Es el método más empleado a nivel industrial. El metal fundido es fragmentado en gotas que solidificarán rápidamente. La atomización puede efectuarse por medio de una corriente de líquido o de un gas inerte a alta velocidad que impacta sobre el metal. Procedimientos mecánicos. Entre los procedimientos mecánicos más empleados para la fabricación de polvos se encuentra el molino de bolas. El molino puede ser utilizado empleando bolas de materiales duros, donde al girar el molino las bolas se las encarga mediante el choque de romper los materiales y producir polvo. Procedimientos físicos químicos. Los procedimientos físicos químicos para la fabricación de polvos metálicos comprende varios métodos: reducción de óxidos, electrólisis, descomposición, condensación y corrosión intercristalina. Comprensión de los polvos metálicos. La comprensión en frío de los polvos metálicos se realiza en matriz de acero templada o de carburo de wolframio, por medio de prensas hidráulicas o mecánicas. Las presiones utilizadas varían según la plasticidad del material al moldear y la densidad del producto que se debe obtener. Sinterización. Cuando se trata de sinterizar mezclas de polvos de diferentes metales con distintas temperaturas de fusión, la temperatura de sinterización puede ser superior a la de fusión de algún metal, lo que acelera la fusión de los componentes y permite obtener verdaderas aleaciones características físicas y mecánicas muy parecidas a las aleaciones masivas correspondientes. Mezclado de polvo. Para obtener una mezcla de polvo óptima es necesario un reparto homogéneo de polvo, lubricantes orgánicos y aglutinantes, los cuales constituirán el cuerpo verde. La calidad de la mezcla es de vital importancia, ya que los defectos del mezclado no podrán ser corregidos en los siguientes procesos. Proceso de aleado mecánico. Para el entendimiento del proceso de aleado mecánico hay que entender el mecanismo capaz de optimizar y controlar el procedimiento de molienda. El problema incluye la dinámica del medio molienda. 2. Cómo la morfología y la microestructura de las partículas de polvo cambian durante la molienda. 3. Qué factores afectan el proceso de molienda y su resultado final. Y 4. Cuando explicar la formación de la fase, tal como materiales cristalinos o amorfos, intermetálicos o en este proceso especial.
Morfología de la partícula y evolución microestructural. Como podemos observar en la imagen, la primera etapa es sobre los polvos iniciadores, la segunda etapa son las partículas planas, la tercera es la procedimentación de soldadura, la cuarta es formación de partículas axiales, la quinta es orientación de soldaduras al azar y la sexta es la etapa final. Factores que influyen en la contaminación de polvos. Se sabe que los aceros inoxidables como medio causan una contaminación mayor del hierro que las bolas de acero de alta dureza. Sin embargo, se puede evitar la contaminación con un medio de molienda hecho del mismo material. La contaminación también depende del tipo de máquinas de molienda y velocidad de molienda. La atmósfera de molienda también es una causa potencial de contaminación durante la aleación mecánica. La contaminación por oxígeno es la más grave para metales reactivos. Reacciones duras. Introducción a la metalurgia. La metalurgia se puede describir como la ciencia de obtención, preparación y caracterización de los metales y sus aleaciones en formas y con propiedades adecuadas para su empleo. La metalurgia se divide en varias ramas. La extracción de metal a partir de su mena es la parte fundamental de la metalurgia extractiva o química. La colocada es el proceso de paso del estado líquido al sólido en un molde. El trabajo mecánico es el proceso de dar la forma deseada al metal mediante una fuerza mecánica. 2. Aleaciones homogéneas y mezclas. Aleaciones son las mezclas de un metal principal con otros elementos para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del metal puro. Variando la composición de las aleaciones, se puede conseguir un rango de propiedades diferentes para una amplia gama de aplicaciones. Para esos motivos se han desarrollado muchos tipos de aleaciones que abarcan una enorme gama de propiedades tanto físicas como químicas, principalmente de resistencia a ámbitos muy agresivos que se estudiarán en este tema. 1. Radio atómico y número de coordinación. Elementos de tamaño similar son más solubles y no deben diferir en más de un 15% aproximadamente. El número de coordinación de los metales debe ser el mismo para que la solubilidad sea grande. 2. Electronegatividad. Si difieren mucho, se favorece la formación de compuestos químicos en el lugar de la disolución sólida. 3. Valencia. Por norma general, el metal de menor valencia disuelve mayor cantidad del de mayor valencia que al contrario. Por ejemplo, el magnesio se disuelve bastante al de la plata, mientras que la plata se disuelve difícilmente en el magnesio. Aleaciones comunes, latones y bronces. Son aleaciones basadas en el cobre. El cobre es un metal utilizado desde hace 500 años y junto con los bronces se han utilizado como instrumentos o bien efectos decorativos. Cobre como disolvente y zinc como soluto, variando su concentración entre el 20 y el 50%. Los bronces son aleaciones de cobre con estaño y pueden contener otros elementos. El diagrama de fase binario se representa en la figura que vemos aquí. El bronce de estaño se suele utilizar con fines decorativos y ornamentales, así como donde se requiere elevada resistencia a la decoración y buena resistencia a la tracción. Empleo como cojinetes, forros metálicos y engranajes. El bronce al aluminio tiene una resistencia comparable a la del bronce al estaño. La elevada resistencia mecánica se consigue mediante tratamiento térmico-mecánicos de endurecimiento. Son aleaciones caras ya que contienen entre el 1 y 3% de las aplicaciones típicas son cojinetes para turbinas de turborreactores, muelles, diafragmas e instrumentos quirúrgicos y dentales. Aleaciones de aluminio. El aluminio y sus aleaciones se caracterizan por la baja densidad, alta conductividad eléctrica y térmica y buena resistencia a la corrosión de determinados medios como el atmosférico. El aluminio tiene baja temperatura de fusión de 600 grados centígrados, lo que limita mucho su amplicidad a temperaturas moderadas. Aleaciones de magnesio. La característica más sobresaliente del magnesio en su baja densidad, la menor de los metales estructurales y por tanto sus aleaciones se utilizan por su bajo peso en componentes de aviones principalmente. Aleaciones especiales. Aleaciones de titanio.
El titanio y sus aleaciones son nuevos materiales que poseen una extraordinaria combinación de propiedades. La resistencia a la corrosión a la temperatura ambiente es extraordinariamente elevada. Suelen ser inalterables a la atmósfera, el ambiente marino y la mayoría de las industriales. Se utiliza en estructuras de aviones, vehículos espaciales y en la industria petroquímica. Aleaciones de níquel. El níquel es uno de los metales más importantes en la actualidad. Se utiliza extensamente en los aceros y las mejoras en las propiedades que les confiere será estudiado en el tema siguiente. El galvanizado de hierro se puede hacer tanto por electrodisposición como inmersión en un baño de zinc fundido. En un último caso es muy difícil controlar el tamaño de la capa, mientras que el primero es muy difícil mediante la ley de Faraday. Las monedas de níquel están compuestas de dos aleaciones de calor diferente para dificultar las falsificaciones. Las monedas de 2 euros son un anillo plateado. Los cajeros y otros colectivos sujetos a contactos prolongados deben usar guantes. Metales refractorios. Se denomina así los metales con temperaturas de fusión extremadamente elevada. Los puntos de fusión variable entre los 2468 grados centígrados. Los enlaces interatómicos son muy fuertes, lo que se refleja en los elevados puntos de fusión y módulo elástico y la alta dureza y resistencia. La importancia de las aleaciones en las industrias es muy importante para poder obtener muchos beneficios y más economía para el país y para la industria. Estas aleaciones nos ayudan a tener una mejor calidad de vida para que, bueno, muchas gracias y eso ha sido todo.